Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. A los mexicanos nos encanta avanzar hacia el pasado. Creemos que el país era mejor en 1938, cuando se decretó la expropiación petrolera. Hoy le vamos a contar por qué México es mucho mejor en 2013 que en 1938. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Mire, los mexicanos somos muy dados a recordar con cariño el pasado. Decimos con gran facilidad, todo tiempo pasado fue mejor, y hablamos de la época de oro del cine y nos quedamos pensando que Acapulco sigue siendo una maravilla porque en algún momento María Félix o Mauricio Garcés lo vieron como lo máximo en el mundo, porque estuvo de moda. Y eso nos lleva a olvidarnos de que los países van cambiando, se van desarrollando, vamos teniendo una realidad total y absolutamente diferente. No es lo mismo México de 1938 a México del 2013. Y ya no piensen en México del 2013, piense por favor en México de 2014 y en adelante. Con el pasado de esta nación no podemos hacer absolutamente nada, ya pasó. Es más, yo le aseguro que no lo recordamos tal como fue. Lo recordamos como dicen los libros de historia, como dicen los libros de texto, como nos enseñaron a pensar con base en muchas ideas preconcebidas. Hay que recordar que México es un país de una tradición poco democrática, con poca participación de la opinión pública. Así, las verdades oficiales eran verdades oficiales al estilo del comunismo y más en la década de los 30. En materia de la expropiación petrolera, pues es muy bonito pensar en la generosidad de los mexicanos, esas familias que uno ve en los videos antiguos, llevando sus animales, llevando las joyitas de la familia para deshacernos del invasor, del extranjero que quería ponerse encima de nosotros y robarnos nuestro petróleo. Son imágenes muy bonitas, a veces hasta enternecedoras, pero no corresponden al México actual, no corresponden al México que nos planteamos hacia el futuro, corresponden a un México que era una democracia incipiente, que empezaba a pasar la revolución, que no tenía instituciones. Vea usted, en 1938 el país comenzaba a tener algunas de las instituciones que hoy están fuera de duda. Era un país de poco menos de 19 millones de habitantes, prácticamente todos ellos en el campo. Hoy somos una de las naciones más pobladas del mundo con casi 120 millones de habitantes. Una economía total y absolutamente abierta, con instituciones, con una democracia que ha sido probada. No es lo mismo pensar en México de 1938 que en México de 2013 y México del futuro. Le doy más datos. México era un país que no estaba industrializado, no tenía prácticamente industria, y a partir de la década de los 40, en buena medida por la Segunda Guerra Mundial, el país comienza a crecer, a desarrollarse, a generar industrias, y este cambio de la población, esta migración que se da del campo hacia las ciudades. Una migración que incluso en el cine mexicano se veía con recelo, se veía con una cierta molestia pensar que nos estábamos volviendo cada vez más urbanos. Sin embargo, ese era el México de 1938, un país endeble, un país donde todavía creíamos que al presidente era una suerte de papá, una suerte de hombre que estaba por encima de nosotros y había que decirle Tata, el Tata Lázaro. Y de ahí que sus acciones fueran obras personalísimas de un hombre de Estado, de un hombre que agarraba a los mexicanos como si fueran niños pequeños, como si fueran niños que había que conducir por parte de un presidente. No, como una democracia madura, donde los electores decidimos contratar a un presidente, a un jefe de Estado que es el primer empleado de todos los mexicanos.
En aquel entonces quizás se justificaba expropiar la industria petrolera. Había razones de Estado que mucho tenían que ver con el poco respeto que tenían las empresas extranjeras sobre las leyes mexicanas. Y es sencillo, no había instituciones. Hoy hay un marco total y absolutamente distinto de instituciones. Hoy las instituciones mexicanas son sólidas, son respetadas y México incluso tiene una presencia en los foros internacionales que es determinante en muchas de las materias. ¿Cuántos de los mexicanos de hoy vivían en 1938? Mi padre es un anciano de 80 años. Poco recuerda de la expropiación petrolera. Era un niño muy pequeño. Quizá recuerda las historias que le contó mi abuela, mi abuelo, sobre un acto que parecía de nacionalismo, de cohesión nacional, pero que hoy no responde económicamente absolutamente en nada. Este vivir en los mitos, este estar convencidos de que todo pasado fue mejor, ha sido muy rentable para la izquierda mexicana. Si usted ve el discurso de Morena, del Partido del Trabajo y de Cuauhtémoc Cárdenas, que ha vivido de interpretar los designios de su padre, no le quedará ninguna duda que México de 38 era mejor, que era un mejor país y que aquellos que piensan que se debe modernizar, que debe responder la nación a los intereses del México de hoy y del futuro, son traidores a la patria. ¿La soberanía reside en el petróleo? Absolutamente no. Es un bien, y es un bien que solo funciona si sirve para generar mayor riqueza y prosperidad para los mexicanos. Es un bien que solo funciona si lo podemos sacar. Hoy tenemos petróleo en pozos profundos, muy profundos, 2 y hasta 3 kilómetros bajo el mar. Salvo Andrés Manuel López Obrador, el resto de la gente sabe que no es lo mismo que hacer pozos de agua, que no es lo mismo cómo se extraía petróleo en la década de los 40. En la década de los 40 prácticamente toda la producción de petróleo se extraía casi a flor de tierra. Hoy esos pozos ya no existen, se acabaron. Empiezan a quedar los pozos que están en aguas muy profundas. Así las cosas, se requiere cambiar. Permítame hacer un paréntesis, y un paréntesis que tiene mucho sentido con base en lo que estamos hablando. Las izquierdas, todos estos que se pueden identificar de este lado, nos dicen una y otra vez que el presidente Peña quiere privatizar la industria petrolera, robar a los mexicanos, llevarle a los poderes fácticos, cualquiera cosa que eso sean, nacionales y extranjeros, regalarles nuestra industria petrolera. Supongamos por un momento que eso es cierto y supongamos por un momento que estamos volviendo al artículo tal como estaba en la Constitución. Entonces, Lázaro Cárdenas es uno de los más grandes tramposos de la historia. En el acto que expropió estaba privatizando. Véalo. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles. Si es cierto lo que dicen Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y todos los demás, resulta que estaba privatizando en el momento que expropiaba. Una imposibilidad. Eso es una imposibilidad técnica, es una imposibilidad real. Así las cosas, debemos tener muy claro que no podemos regresar al México de 1938, a un México que tenía menos habitantes que el Estado de México, a un país que era pequeño, que era rural, que era sin instituciones. Ahora, ¿cómo tendríamos que plantearnos la industria petrolera? Una industria petrolera que sirva a los mexicanos, que sea eficiente, que genere progreso, que genere rentabilidad para los mexicanos. Y eso es dejar de ir en contra del mundo. El mundo va hacia el futuro. El mundo va hacia la participación privada y extranjera, respetando temas como la renta petrolera, que la renta petrolera no es otra cosa diferente
a el derecho que tiene un país de extraer una riqueza. Pero si no la extraemos, no podemos tener acceso a esa renta petrolera, no podemos tener acceso a un país moderno. Debemos quitarnos estos mitos de creer que el México de 1938 era mejor. No era mejor el México de 1938, ni del de 58, ni el de 88. El México mejor es el México de hoy, porque es en el que podemos construir mejor y mayor prosperidad para nuestras familias. Así las cosas, se necesita una reforma energética que verdaderamente reforme el sector. Y reformar necesariamente al sector pasa de entrada por entender que hemos cambiado, que el pasado no sé si fue mejor o peor, yo creo que fue peor. Pero lo único que sé es que lo que tenemos es presente y es futuro, que necesitamos que las iniciativas que se tomen en materia energética vayan en el sentido correcto, en el sentido del futuro, que permitan extraer petróleo de pozos profundos, que permitan al Estado mexicano tener más ingresos para acabar con la pobreza, que generen una mayor cantidad de empleos. Y eso no se logra volviendo al México de 1938. Eso no se logra siguiendo atorado en los mitos aquellos que nos han formado. Muchos de los mitos que nos han formado son falsos. Hay que repensar una y otra vez el país que hemos construido hoy. Y para adelante requiere una verdadera modernización en la industria petrolera. Yo no quiero quedarme en el 38. ¿Usted sí? Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en La Otra Cara de la Moneda. Tenemos reforma hacendaria. Como en mucho tiempo no se había visto, su discusión dentro y fuera del Congreso fue intensa. Sectores como el campo, vivienda, escuelas particulares, autotransporte, maquilador, refresquero, alimentos, minería, industria de la transformación, prestaciones sociales y muchos más alzaron la voz. El gobierno, léase la Secretaría de Hacienda, se vio obligada a reconsiderar algunos impuestos y ello le causará que deje de ingresar unos 56,000 millones de pesos. La gente de a pie, como usted y como yo, pagaremos conforme a nuestros ingresos. Si ganamos más, pagaremos más. Los que ganen menos, pagarán menos. Ese fue el principio que aplicó el Ejecutivo. Está bien, nadie puede oponerse a una línea política que en teoría suena muy bien: ayudar a construir un sistema de seguridad social universal para los más pobres. Somos un país de más de 60 millones de pobres, de los cuales casi 12 millones viven en la pobreza extrema. Es bueno que nos preocupemos y aún mejor que el gobierno se ocupe de ellos, así sea con los impuestos que pagamos por nuestros ingresos. Nadie puede ir en contra de tan noble y solidario principio. La pregunta aquí es: ¿qué nos van a dar a cambio o como retribución el gobierno por nuestros impuestos? ¿Mejor seguridad? ¿Más educación? ¿Sistemas de salud dignos? ¿Caminos sin baches? ¿Redes de agua potable? ¿Viviendas que no se inunden al paso de la primer tormenta? ¿Qué vamos a tener a cambio? Esa es la pregunta.